Sí, un poco más y toda la religión será mía. Solo necesito tiempo. Muy pronto me alabarán como a un rey. Es una excelente noticia oír eso. Pero debes saber que estás bajo la mirada de Night Ride. Ones enderezó la espalda y sirvió más alcohol en su copa. Bolík esbozó una sonrisa que no llegó a los ojos. No me preocupa, ministro. Tengo hombres fuertes que me protegerán. Ones asintió, pero se detuvo antes de beber. De todas formas, enviaré a la general Sdeath y a los Geagers para tu protección. Anunció, y en lugar de calmarlo, parecía reforzar su vanidad. Entonces, ministro, no hay de qué preocuparse. Si Sdeath me protege, entonces... Pero hay algo. Ones interrumpió y extendió un papel hacia él. Cuando lo abrió, apareció el rostro dibujado de un joven. ¿Y este muchachito? Preguntó Bolík con curiosidad vaga. Es el novio de Sdeath. Musito Mein trastocaba las vendas de su propia cara, como quien toca la llaga que no sana. Ese es el problema. Ese sujeto se presentó como el novio de la comandante, y según las palabras de Sdeath, es tan fuerte como ella. No obedece a ningún general, ni siquiera al emperador, eso es un problema. La frase cayó en la mesa como un pedernal. Bolík dejó caer el dibujo y su copa manchó el papel, sus manos temblaron y sus ojos se abrieron como platos. Eso, es imposible. Tartamudeó forzando una risa que sonó hueca. Pero si están al nivel, entonces es bueno, ¿no? 2 armas contra los rebeldes. La reacción de Ones fue como un cambio de marea. Rabia contenida que rompió la piel. ¿No me escuchas? Ese tipo no sirve al imperio. Y hay fuertes indicios de que está con los rebeldes. Y además, ese fue el maldito que me deformó el rostro. Bramó, agarrando a Bolík por el cuello de la camisa, agitándolo de un lado a otro. Escúchame, susurró con voz baja y fría. Si ese hombre aparece, no lo enfrentes directamente. Sdeath no te detendrá, pero tampoco permitirá que actúes impunemente. Mátalo si debes, pero no mueras en el intento. Bolík volvió así cuando una charola fue dejada frente a él por Bols. Era una comida sencilla. Carne y pan, la opulencia de los poderosos servidos como si no costara nada. Un gesto de desagrado cruzó su rostro. No pronunció protestas. Pero su atención se volvió entonces hacia Camus. Tomó un trozo de carne antes de morder, y habló con la cortesía afilada de un noble que nada le falta. Señorita Sdeath, pensé que sería más profesional. Traer a alguien a una misión oficial no es buen visto. Sdeath soltó la mejilla del joven y clavó su mirada en el obispo. Camus permaneció inmóvil, y en esa quietud había una contemplación que cortaba. Traer a una de sus mascotas a una misión otorgada por el ministro es un insulto a su estirpe. El comentario fue duro. Wave dejó caer la cuchara, Kurome alzó una ceja, Ran contuvo una mueca y luego volvió a fingir normalidad. Bols, detrás de su máscara, emitió un sonido nervioso. Miró a Bolík con incredulidad y luego a Camus, que increíblemente permanecía sereno. Bolík, pronunció Sdeath, y su voz bajó. Sería, firme, y afilada. Esa persona a la que llamas mascota es mi pareja. Exijo respeto. El aire se volvió pesado. La palabra pareja cayó como un golpe seco, incluso la voz de Bolík tembló después. Lamento la confusión, general. Balbuceó buscando una salida. No me malinterpreten. Me preocupa su seguridad. Podría salir herido, muerto, si no tienen cuidado. El silencio se volvió denso. ¿Eso fue una amenaza? ¿O una advertencia? La osadía de esas palabras fue tal, que la pelinegra que comía ignorando todo, fulminó con la mirada al obispo. Pero fue Wave quien rompió el silencio. ¿Acaso está amenazando a uno de los nuestros? Habló, y su voz tenía la gravedad de quien aún cree en la camaradería. Aunque no lo crea, al principio, Camus iba a ser uno de nosotros. Desconozco por qué no fue, pero estoy seguro de que tiene una habilidad y fuerza extraordinaria.
Esdeaz sonrió a ojos cerrados, asintiendo varias veces, orgullosa de su subordinado. Y Kurome soltó un comentario sarcástico que rozó la bravata. Escuché que derrotó a un pelotón entero. ¿Quién sabe qué pueda hacerle a un hombre con panza? Wave tapó la boca de su amiga con insistencia, más por vergüenza que por sorpresa. Bolík frotó su barba, estudió a Camus y, por un instante, su expresión se volvió afilada. Luego, como un animal que calcula el riesgo, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Pues bien. Si la reputación de este joven es tan alta, ¿por qué no demostrarla? Ante aquella sugerencia, Esdeaz arqueó una ceja, como si la sola audacia del comentario la divirtiera. A su alrededor, Wave, Bols y Kurome se miraron con curiosidad contenida, mientras Ran carraspeaba con discreción, intentando devolver algo de compostura al ambiente. Señor Bolík. Comenzó Ran, tono suave pero firme. Creo que su petición está fuera de lugar. El señor Camus no forma parte de nuestro escuadrón por decisión suya, y dudo mucho que sienta la necesidad de probar nada ante usted. La respuesta no pareció satisfacer al obispo, que mantenía esa sonrisa aceitosa y paciente de quien no conoce el límite. Vamos, solo será una pequeña prueba. Insistió con falsa ligereza. Si acepta y vence a uno de mis guerreros, lo recompensaré con lo que desee. Dinero, tierras, mujeres, si así lo quiere. Esdeaz soltó una risa breve, tan filosa que casi heló el aire, antes de apretar a Camus contra su pecho. Lo siento, pero él no necesita nada de eso. Replicó con un deje de orgullo. Ya me tiene a mí, y eso basta. Además, dudo que siquiera considere aceptar algo tan trivial. Camus, hasta entonces silencioso, se irguió un poco, dejando que su voz emergiera como una calma tempestad. Y dígame, Bolík, ¿quién sería mi oponente? ¿Sus monjes? ¿Sus guardias? ¿O acaso usted? La última palabra tuvo un filo de ironía que cortó el aire. Luego, al abrir los ojos, su mirada se encontró con la del obispo. ¿O tal vez habla de los hombres que nos observan desde las sombras? Un temblor recorrió la habitación. Las penumbras se partieron y de ellas emergieron 4 figuras. Sus pasos eran tan leves que parecían no tocar el suelo. Vaya, así que te diste cuenta. Susurró una joven de piel bronceada, con sonrisa curiosa. Eres más interesante de lo que pareces. No imaginé que alguien con ese semblante tan tranquilo pudiera notarnos. Agregó una mujer de kimono blanco, llevándose los dedos a la mejilla en un gesto coquetamente inquietante. Kurome, que hasta entonces mordía distraída un trozo de pan, se detuvo con el trozo aún en la boca. Ellos son, murmuró apenas audible. Uno de los recién llegados terminó por presentarse, quitándole el pan de la boca con un ademán despreocupado. Somos los demonios Raksasa del templo Kouken. El último, una sombra imponente, se inclinó hacia Camus hasta casi rozarlo con su presencia. ¡Qué alma tan tranquila! Musitó, con su voz ronca, como si probara la densidad del silencio. Ignorante de los peligros que lo rodean. Esdeaz soltó una risita contenida, la clase de risa que anticipa una catástrofe. Ah, los Raksasa. Susurró con delectación. Bolík, debo admitir que posees guerreros formidables. Pero dudo que alguno esté a la altura de mi pareja. Suzuka ladeó la cabeza, y su sonrisa se volvió un veneno disfrazado de cortesía. ¿Nos acaba de llamar débiles, comandante? El ambiente se quebró de pronto por un estallido a un costado. Te dije que me lo des. Gritó Kurome, abalanzándose sobre Ibara, que sostenía el pan fuera de su alcance. Basta, Kurome, harás el ridículo. Protestó Wave, tratando de contenerla. No pienso calmarme hasta que esa abominación me lo dé. Ja, rió Wave nervioso, cubriendo la boca de la peli negra. Lamento el lenguaje de mi compañera, no se preocupe. Puede quedárselo, me mordiste. Entre tanto caos, Bolík levantó su copa con una sonrisa taimada.
Entonces, general, ¿permitirá que ese joven luche contra uno de los míos, o lo esconderá bajo su falda? El insulto hizo temblar los nudillos de Esdeath sobre la mesa. Su mirada se volvió filosa. Pero antes de que pudiera levantarse, la voz de Camus se alzó sobre ella. Acepto el desafío. Caminó hasta el centro del comedor con la calma de quien camina hacia algo inevitable. Bolík se recostó, deleitándose con el espectáculo. A su alrededor, las mujeres lo imitaron, como si esperaran el inicio de una obra. Así que ya te decidiste, soltó con una risa desdeñosa, agitando la mano. Como muestra de mi generosidad, te permitiré escoger a tu oponente. Puede ser Suzuka, Sten, Ibarra o Mez. Camus lo observó sin emoción. No necesito escoger. Respondió con voz fría. Pueden venir los cuatro si lo desean. Al final, solo quedará una mancha roja sobre la alfombra. Entonces yo seré tu oponente. Rugió Sten, avanzando con pasos que hacían vibrar el suelo. Veré cuánto dura la serenidad de tu alma cuando la arranque de tu cuerpo. El grupo de Geagers se replegó instintivamente en una esquina, observando con mezcla de expectación y preocupación. ¿Creen que Camus estará bien?, susurró Bols, inquieto. Ese tipo se ve poderoso, y Camus ni siquiera lleva un arma. Weif entrecerró los ojos, atento a cada movimiento del joven. No lo sé, pero está demasiado tranquilo. Como si ya lo tuviera todo calculado. Kurome, por su parte, sonrió apenas, con la convicción de quien conoce un secreto. Estará bien. Aseguró con suavidad. Saldrá ileso. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó Bols en voz baja. Ran intervino, observando con calma el centro de la sala. Porque él estaba destinado a unirse a nosotros. Esdeath lo eligió por una razón. Y esa razón, está a punto de revelarse. Así, ambos contendientes se miraron por un instante que pareció ajeno al tiempo. Uno, una tormenta contenida, puro instinto y destrucción agitada en cada músculo. El otro, un lago inmóvil, tan sereno que parecía reflejar el alma del invierno. No hubo ruido, ni murmullo, ni respiración. Solo el tenue roce de los dedos de Bolík contra su copa, un sonido tan frágil que se volvió el único hilo entre la calma y el caos. Desde el otro extremo del salón, Esdeath los contemplaba. Sus ojos no mostraban duda, sino esa confianza peligrosa de quien sabe que nada puede arrebatarle lo que ama. En su rostro habitaba una fascinación casi sagrada. ¿Y bien, niño? ¿Vas a pelear o no?, gruñó Sten, tronándose los nudillos, impaciente por romper el silencio. Camus apretó su puño, la alzó unos centímetros, para dejarlas caer de nuevo. Sus hombros cedieron, su respiración se volvió lenta. Cerró los ojos como si el sueño lo hubiera tomado en plena batalla. Está loco, masculló Bols levantándose de golpe, dispuesto a intervenir, pero la mano de Ran lo detuvo. Espera, Bols, murmuró sin apartar la vista de Camus. No está desprotegido, solo espera. ¿Qué se supone que hace?, preguntó Mez, recargada contra una columna, con una sonrisa burlona. ¿Meditando antes de morir? Si a eso le llama postura de combate, es un pésimo chiste, añadió Suzuka, mordiendo una manzana con desgano, hombros caídos, músculos relajados, espalda encorvada. Sí, definitivamente quiere morir. Solo Ibarra guardó silencio. Sus ojos buscaban algo más. No era la quietud lo que le perturbaba, sino la armonía. El ritmo perfecto de la respiración de Camus, el pulso constante y armonioso, una calma tan exacta que resultaba antinatural. Esto no es normal. Al mirar hacia los Geagers, vio un mosaico de reacciones. Sorpresa, inquietud, duda. Pero en Esdeath, solo una sonrisa ligera, casi maternal, sostenía el aire con una promesa. Espera y mira. Ya me cansé de tus juegos, mocoso, rugió Sten, impulsándose hacia adelante como una avalancha. Muere. Te arrancaré la cabeza. Sten, espera.
gritó Ibara, pero el rugido del gigante ya había llenado el salón. El impacto llegó como un trueno. El suelo se quebró bajo sus pasos, las paredes retumbaron, y una nube de polvo engulló la escena. Los Geagers se cubrieron bajo la mesa, los Raksasa entrecerraron los ojos para no perder detalle. Bolík se protegió con su manga, mientras Steak, en pie, sonreía entre el caos. Permaneció inmóvil. Ni el viento que alborotaba su cabello, ni los escombros que pasaban rozándola lograron borrar su sonrisa. El silencio volvió lentamente, y de entre la bruma se escuchó el gruñido de Sten. «Infeliz, no esquives», escupió, alzándose entre los escombros. Pero al levantar la vista, solo vio el cabello de Camus danzando a lo lejos, moviéndose con la ligereza del agua. Bolík soltó una risa corta, y llena de burla. «¿Eso es todo lo que puede hacer la pareja de Steak?», entonó alzando la copa. «Esquivar y retirarse, qué decepción». Camus se detuvo. No respondió de inmediato. Solo giró la cabeza con lentitud, y su mirada, tranquila, pero insondable, lo atravesó. «Creo que acabo de romper uno de sus juguetes». Bolík frunció el ceño, sin comprender del todo. Unas gotas oscuras y espesas caían desde la mano de Camus, y dibujando un pequeño espiral rojo sobre el suelo. Los Raksasa lo notaron primero. Sus rostros perdieron toda mueca. Los Geagers quedaron en estado de asombro, pues ninguno se percató de un solo movimiento de Camus. «No lo vi, ni siquiera lo vi moverse», fue el pensamiento de un atónito Wave que tragó saliva. Sten, en cambio, todavía no entendía. Dio un paso tambaleante, abrió la boca para maldecir, pero una línea roja cruzó su cuello, fina como un hilo de seda. Por un segundo, pareció que nada pasaba. Luego, la cabeza se desprendió lentamente, rodando por la alfombra hasta detenerse a los pies de Bolík. El cuerpo cayó con un golpe sordo, y la sala se llenó de un silencio tan denso que parecía ahogar la respiración. Solo el vino en la copa del obispo se agitó, reflejando, como un espejo oscuro, la forma de una sonrisa apenas dibujada en el rostro de Camus. Por unos segundos, nadie respiró. El eco del golpe aún vibraba en las paredes. Sin nada más que hacer, Camus se perdió tras la puerta que resonó como una campana. El primero en romper el mutismo fue Bolík, con el rostro pálido. «¿Esto?», balbuceó, incapaz de apartar la vista del cuerpo decapitado. «Imposible». Ni siquiera lo tocó. Suzuka chasqueó la lengua con una mezcla de temor y curiosidad. «¿Qué fue eso?». «Ni siquiera lo vi moverse». Ibara apretó los dientes, entendiendo demasiado tarde lo que su instinto le había advertido. «No se movió», murmuró con el ceño fruncido. «Solo respiró, y el otro murió». Med tragó saliva, intentando disimular el miedo con una sonrisa torcida. Supongo que así es como se ven los monstruos de verdad». Los Jaegers, mientras tanto, apenas podían reaccionar. Wave miraba como si viera un fantasma, y Bols tenía las manos temblorosas, apretando el borde de la mesa. Kurome observó la escena con esa extraña serenidad que solo ella podía tener. No había sorpresa en sus ojos, sino algo más oscuro, una confirmación. Ran, en cambio, sonrió apenas. Así que eso era el poder de quien eligió Steak. Bolík quiso recuperar la compostura, pero el miedo le torció la voz. Eso fue un asesinato, no una demostración. Ese hombre es un peligro para el imperio. Entonces, una risa cristalina llenó el salón. No era una risa común. Era una melodía gélida, hermosa, y cruel. Steak avanzó entre los restos del polvo y la sangre, con cada paso resonaba como una sentencia. Y sus ojos azules brillaban con un deleite salvaje. «Oh, Bolík», susurró con una sonrisa ladeada. «¿No era la intención de ese tipo matar a mi Camus? Acaba de presenciar la fuerza del hombre que quiero bajo mi falda». Las palabras cayeron como un trueno en medio de la quietud. Hubo un silencio incómodo, incluso entre los Raksasa. Kurome parpadeó, desconcertada, mirando a su general. General?»
musitó tomando una galleta de su bolsa. Esdeath giró la cabeza lentamente hacia ella, sin perder la sonrisa. «¿Que diga?», rectificó con un aire teatral, llevándose un dedo a los labios. «El hombre que se oculta bajo mi falda». Un murmullo recorrió la sala. Wade casi se atraganta, Bols apartó la vista para no reír, y Ran simplemente negó con la cabeza, divertido. Y en el suelo, la cabeza del demonio Raksasa seguía mirando con ojos vacíos, testigo mudo del poder del hielo, de la locura, y el amor. El agua caía en silencio. El mármol se mezclaba con la sangre, y desaparecía por el desagüe, como si el pecado pudiera lavarse con solo abrir una llave. Camus observó sus manos bajo el agua, inmóviles, firmes, pero no limpias. El reflejo en el espejo lo devolvía una mirada ajena, serena en apariencia, pero hundida por dentro. El hilo carmesí se desvanecía, pero él sabía bien que ciertas manchas no se iban con agua. Suspiró y cerró el grifo. Al salir del baño, el pasillo lo recibió con el frío de la noche. Y antes de que pudiera dar un paso más, dos brazos lo envolvieron con fuerza. «Estuviste increíble, amor», susurró Esdeath contra su pecho, con una sonrisa que mezclaba orgullo y deseo. «Le cerraste la boca a esos idiotas». Camus permaneció quieto un instante, dejándose envolver por su calor, ese calor que solo ella podía darle sin quemarlo. Luego, simplemente apoyó su mano en la espalda de ella, como quien acepta una tregua en medio de la guerra. Al fondo, los Jaegers esperaban. Wade fue el primero en acercarse, rascándose la cabeza con torpeza. «Oye, eso fue impresionante, señor Camus. Aunque, un poco aterrador». Bolsa sintió, con la voz aún temblorosa. «Ese sí, yo casi me desmayo. Pero fue asombroso, de verdad». Ran sonrió, elegante como siempre. «Supongo que ya nadie dudará de por qué la general lo eligió». Entre las risas, una figura pequeña se acercó con paso sigiloso. Kurome lo observó con sus ojos tranquilos, sosteniendo su brazo extendido como si fuera una espada invisible. Golpeó suavemente el aire frente a él. «Si tu brazo puede cortar como una espada», dijo con su tono serio, aunque sus labios temblaban en una sonrisa contenida. «¿Me enseñas?». El silencio duró apenas un segundo antes de romperse en carcajadas. Wade rió a carcajadas, Bols soltó un bufido dentro de su máscara, y hasta Esdeath, entre divertida y orgullosa, cruzó los brazos con una sonrisa felina. Camus, sin poder evitarlo, dejó escapar una leve risa. Su mano se posó sobre la cabeza de Kurome, acariciándola con suavidad, alborotando su oscuro cabello. Quizá algún día, ella bajó el brazo, satisfecha con la respuesta, marcando un rubor y una sonrisa infantil. El ambiente se llenó de una calma distinta. Por un momento, no había guerra, órdenes, ni miedo. Solo un grupo de almas riendo bajo la luz tenue. Camus levantó la mirada hacia la ventana. El cielo ya estaba oscuro, y las estrellas se brillaban entre sombras. Una brisa fría recorrió el lugar, acariciando su rostro. «Pronto será luna nueva», murmuró para sí. Y en ese pensamiento quedó suspendido, mientras el reflejo de su propio hielo se fundía con la oscuridad de una noche confusa. Fin capítulo 23.